Buenos días, estimados estudiantes. Continuando con el temario, nos toca abordar un tema muy importante, como es la enfermedad de Chagas. Vamos a tratar de abarcar todos los aspectos importantes en el conocimiento de esta enfermedad. Comencemos. Vamos a trazarnos los siguientes objetivos. Primero, definir la enfermedad de Chagas. Vamos a identificar cuáles son las modalidades de transmisión de esta enfermedad. También identificaremos los períodos evolutivos de la enfermedad de Chagas. Y por último, conoceremos el diagnóstico, el tratamiento, prevención de esta enfermedad. Para el desarrollo del tema, tendremos como primer punto la introducción, segundo punto historia, conoceremos cómo fue descubierta esta enfermedad. Como tercer punto, cuál es el sustento legal para el diagnóstico y tratamiento en nuestro país. Cuarto punto, veremos el agente causal, sus características importantes. Como quinto punto, las modalidades de transmisión de esta enfermedad. Sexto punto a desarrollar, cuáles son esos grupos de riesgo. Como séptimo punto, periodos evolutivos de la enfermedad. El octavo punto, diagnósticos de laboratorio de la enfermedad. Noveno punto, el tratamiento. Y como último punto, la prevención. Bueno, la enfermedad de Chagas es propia de las Américas. Es por eso que se conoce como tripanosomiasis americana, o más comúnmente conocida como enfermedad de Chagas. Vean ustedes que por el proceso migratorio, esta enfermedad no solo se ha restricto a la parte de América del Sur, sino también toma la parte de Centroamérica y así también Estados Unidos, México, Estados Unidos y Canadá. Pero por estos procesos migratorios, estos colectivos viajaron hacia Europa para buscar nuevos días, pero dentro de ellos llevaron al parásito. Y es por eso que por los procesos de donación de sangre fue transmitiéndose esta enfermedad. Ya veremos una de las fuentes de transmisión. Y es por eso que es un gran problema de salud pública. La OPS indica que la enfermedad de Chagas es endémica en más de 21 países, que anualmente se detectan 28.000 casos agudos y existen cerca de 65 millones de personas pues que están en riesgo de infectarse porque viven en estas zonas endémicas y el parásito ya se encuentra en otras zonas donde no se encuentra el vector. En nuestro país vemos que el 60% de nuestro territorio presenta el vector, esta que es conocida como vinchuca en nuestro país, que según datos de la OPS nos indican que es un territorio que abarca 659.149 kilómetros cuadrados. Tenemos una población en riesgo de 4 millones y son 153 municipios que se encuentran con el vector. Nos indicaban que para el año 1999 existía un índice de infestación de viviendas del 55%, un índice de infestación intradomiciliario de 25.2%. Es por eso que se aplicaron medidas que vayan a romper este ciclo de transmisión vectorial, utilizando mejoramiento de viviendas, la fumigación para matar a estos vectores, y pues se vio resultados que ya para el año 2018 se bajó este índice de infestación de viviendas a 1.4%. Y así también el índice de infestación intradomiciliar bajó al 0.4%. Y es así que a partir del año 2004 se implementan pues el tamizaje en toda mujer embarazada y se realizan anualmente 100.000 controles prenatales con su pesquisa para enfermedad de Chagas. Dentro de la historia, existen datos sobre estudios realizados en Chile y Perú con una data de antigüedad de 500 a 4.000 años, donde se ha demostrado
la infección humana por este parásito, y esto realizado por técnicas de biología molecular y así como también radiológicas. Y se demostró que existía lesiones que eran compatibles con un Chagas crónico. También se hace referencia en la época de la conquista, donde se describen los hábitos de las vinchucas encontradas en los valles de Cochabamba. Charles Darwin en sus estudios también hace referencia a las vinchucas, como las denomina él, y describe que este vector era doméstico, encontrado en la ciudad de Luján, zona andina de la Argentina. Se presume también que Darwin había fallecido por esta enfermedad. Ya en el año 1907, el médico brasileño, Dr. Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, que participaba en una campaña antimalárica, había visto a este insecto hematófago llamado barbeiro, que pues estaba pululando en estas chozas conocidas como cafuas, que eran hechas de paja y de barro. Y tenía este insecto estos hábitos de atacar a las personas por la noche, ¿no? Entonces, Chagas capturó y analizó estos barbeiros y pudo describir que en su intestino posterior estaban llenos de estos parásitos. Es así que logra capturar estos ejemplares y los manda a su amigo el doctor Osvaldo Cruz, quien pudo lograr infectar pequeños monos y así también identificar el parásito en la sangre periférica de estos monos. Es así que en honor a su maestro el doctor Osvaldo Cruz, Chagas denominó a este nuevo parásito como Trypanosoma cruzi. Ya para fines de 1908 y inicios de 1909, Chagas encontró el parásito pero en una infección natural, en un gato y posteriormente en el frotis de sangre de una niña febril de 2 años de edad llamada Berenice. Ya en los años siguientes, en un trabajo monumental, Chagas estudió al parásito, su ciclo evolutivo, la enfermedad y sus aspectos clínicos, su epidemiología, patología, el diagnóstico del parásito y la infección aguda y crónica. Y es en el año 1910 que la Academia Nacional de Medicina del Brasil nombra a esta tripanosomiasis americana como enfermedad de Chagas. En nuestro país se cuenta con un marco legal que apoya la lucha contra la enfermedad de Chagas. Tenemos por un lado la Ley 3374, donde nos indica en su primer artículo, se declara prioridad nacional la prevención y lucha contra el mal de Chagas en todos los departamentos del país. En su artículo 2 hace referencia a que los Ministerios de Salud y Deportes y de Servicios y Obras Públicas quedan encargados de gestionar y conseguir los recursos económicos para llevar adelante el mejoramiento de las viviendas, los programas de prevención de lucha contra el mal de Chagas. También tenemos la resolución ministerial del 21 de junio del 2006, número 0377, donde se resuelve como artículo 1, único, aprobar los manuales de normas y procedimientos para la atención del Chagas infantil y del adulto en fase indeterminada o cardíaca. Así como también la resolución ministerial del 21 de agosto del 2007, número 0626, donde se resuelve, artículo primero, aprobar y poner en vigencia el protocolo manejo de las reacciones adversas por tratamiento etiológico de la enfermedad de Chagas, quedando establecido su uso y manejo por todo el personal de salud nacional. Su artículo segundo, normar y cumplir con las actividades y procedimientos establecidos en el Manual de Normas Técnicas y Operativas para el tamizaje, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas crónico reciente infantil, Manual de Procesos para la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad de Chagas infantil y Chagas congénito, estrategias de diagnóstico y control.
Agente causal de la enfermedad. El Trypanosoma cruzi, que es un parásito protozoario flagelado de la sangre, perteneciente al género Trypanosoma y al subgénero Schizotripano. En el humano puede presentarse como un hemoflagelado tripomastigoto, así como también en su forma intracelular amastigota, ¿sí? Sin flagelo externo. Bien, para describir el ciclo de vida del Trypanosoma cruzi, tenemos que hacer referencia a esta tríada para que se produzca la enfermedad. Primero, necesitamos el agente etiológico, ¿ya? El Trypanosoma cruzi. Segundo, el medio ambiente adecuado para que estos parásitos puedan infestar a las vinchucas y sus condiciones de vida o lugares aptos para estas son las viviendas construidas por adobes, vasos con grietas, rajaduras, los techos hechos de caña hueca, paja, etc., lugares propicios para que puedan colocar sus huevos y proliferar las vinchucas. Y así como también el huésped susceptible que vive en estas viviendas aptas para estos vectores. Es así que la vinchuca, en cualquiera de sus estadios ninfales, ya, así como las adultas, hembras o machos, se pueden alimentar por la sangre, tienen esos hábitos hematófagos, esperan a la noche, bajan y buscan estas partes glabras o desprotegidas de la piel y tienen el hábito de al alimentarse, al succionar la sangre, hacer sus deposiciones en ese instante. Y es ahí donde el triatoma va excretando estos tripomastigotes metacíclicos, que por el efecto del natural, el reflejo de rascado, pues se puede introducir a estos tripomastigotes dentro de esas pequeñas heridas. Es así que este parásito ingresa en el humano y va perdiendo poco a poco esta cola y toma la forma de amastigote, ¿sí? Que se va a multiplicar dentro de la célula afín. Pueden ser generalmente las células digestivas, nerviosas, cardíacas, y van a ir multiplicándose en amastigotes. Ya llena la célula, empiezan a desarrollar nuevamente esa cola y por esos movimientos bruscos rompen a la célula. Y estos están listos para volver a este nuevo ciclo, buscar otras células y repetir este ciclo, ¿no? Entonces son los tripomastigotes, pueden infectar todas las células. Y las manifestaciones clínicas resultan de este ciclo infectante. Ahora, los tripomastigotes intracelulares se transforman en tripomastigotes que revientan, habíamos dicho, estas células y entran al torrente circulatorio y obviamente, nuevamente, el triatoma se alimenta de estos tripomastigotes y estos pasan a su intestino medio, epimastigotes, se multiplican y otra vez van al intestino posterior en la forma de tripomastigotes metacíclicos. Y es así que se produce el ciclo de vida del Trypanosoma cruzi. Cuando hacemos referencia a las modalidades de transmisión, tenemos que nombrar a la transmisión vectorial y la no vectorial. Dentro de la primera representa el 90%. El Triatoma infestans, también conocido como vinchuca o uluchi. Es importante reconocer que la mayor cantidad de transmisión se realiza dentro de nuestras viviendas, así como también la costumbre de las familias que viven en provincia de tener los corrales cerca de las viviendas hace pues que estos animales que son domésticos, hablamos del gato, perro, las gallinas, los conejos, etc., sean pues fuentes de alimento de estos vectores y los atraigan hacia nuestra vivienda y por eso se han hecho domiciliarios. También tenemos que tomar en cuenta a
a estos animales que son silvestres, las zarigüeyas, que también forman parte de alimentos de estos vectores. Dentro de la forma no vectorial, hablamos sobre la transfusional, que representa el 3 a 5%, donde antes la enfermedad solo era descrita en las Américas, pero por estos procesos migratorios que habíamos hablado, ya se encuentra el parásito en Europa, Asia, Norteamérica, y ya se hace un problema de salud pública, y es por eso que se ha tomado mayor énfasis en esta forma de transmisión, que es la transfusional. También tenemos que nombrar a la transmisión congénita, que representa el 2.5 al 5%. Es el paso del parásito a través de la placenta de aquellas madres que están infectadas por el Trypanosoma cruzi. Otra de las formas de transmisión del parásito encontramos a la transmisión oral. Esto es por contaminación de estos frutos que se consumen. Y se han descrito estos brotes en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Guyana Francesa, y así como también en nuestro país, en Bolivia, donde solo tenemos un caso descrito de un brote por el consumo de la palma de majo, ¿sí? Entonces es importante siempre tener las medidas higiénicas necesarias antes de consumir estos alimentos. Referente a los grupos de riesgo, es evidente que toda persona de cualquier edad es susceptible a tener la enfermedad de Chagas, que haya estado en zonas endémicas en contacto con estas vinchucas o hayan recibido transfusiones sanguíneas de sangre no segura, ¿no? Todos son susceptibles, pero la enfermedad aguda suele ser más grave en los más jóvenes. Es por eso que se aplica el tamizaje en la mujer embarazada y en los niños recién nacidos, así como también aquellas personas que presentan problemas en el sistema inmunológico, aquellas que tienen enfermedades, por decirles un cáncer, o aquellas personas que estén con un tratamiento prolongado con corticoides que disminuyan sus defensas. Hablamos de aquellas personas que han recibido trasplantes de órganos. Pero hay que hacer referencia importante en aquellas personas que presentan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde sus infecciones son más fuertes y sus complicaciones mucho más graves. Cuando hablamos sobre los periodos evolutivos de la enfermedad, tenemos que hacer referencia al periodo de incubación, que se abarca desde el ingreso del parásito a nuestro organismo, esta sea cualesquiera de las formas de transmisión, hasta que se ponga en evidencia del parásito, que en término medio se habla entre 4 a 12 días. Pero esto es diferente cuando es una transfusión sanguínea, que puede variar hasta 40 días. Posterior a se puede hablar sobre dos fases, una fase aguda y una fase crónica, esto en relación al tiempo, ¿sí? Esta imagen ténganla en la mente para desarrollarla posteriormente. Una fase aguda que puede presentar una mortalidad de 2 al 3% por causas de toxemia, miocarditis, meningoencefalitis, o pueden presentar en esta fase síntomas entre el 5 al 10%, pero que en su mayoría no presentan ningún tipo de síntomas. Esta fase, que dura entre 2 a 4 meses, en nuestro texto, algunos autores lo describen hasta 6 meses, sigue a esta una fase crónica, que habla solo en referencia al tiempo, no así a la gravedad, ¿sí? Entonces no tomen como sinónimo crónico a grave. En esta fase se pueden describir una fase indeterminada, que representa el 60%, la mayoría. Ya vamos a ver a qué se refiere de forma indeterminada. También en esta fase se describe una forma crónica cardíaca, que representa entre el 25 al 30% en general, que esta a su vez se puede dividir en una forma cardíaca grave, 15%, y una forma cardíaca leve, 15%. También tenemos que describir dentro de esta fase crónica la forma crónica digestiva, que va a representar entre el 5 y el 10%. Esta fase aguda tiene una
característica importante, por una parasitemia elevada. Es por eso que el principio de hacer el diagnóstico en esta fase deben ser por métodos parasitológicos directos, para buscar el parásito en la sangre periférica. Esta fase sigue al periodo de incubación y tiene, habíamos hablado, una duración de 2 a 4 meses. La mayor parte de esta fase no presenta ningún tipo de síntoma, o si presentan en un menor porcentaje pueden ir pues desde fiebre, puede ser moderada o duradera, así como también presentar astenia, anorexia, no se quieren alimentar, hay irritabilidad, un dolor muscular, linfoadenopatía o como vemos en la imagen también pueden presentar una esplenomegalia, quiere decir que el hígado se ha agrandado o así como también el vaso, una hepatomegalia o una esplenomegalia. Pero también es característico encontrar esto, la picadura en la piel que viene a conformar el complejo cutáneo ganglionar o los chagomas de inoculación, como también son conocidos, las ronchas que observamos acá. O si ha sido en el ojo, se forma el complejo oftalmoganglionar, también conocido como el signo de Romaña, que es la inflamación de bipalpebral y unilateral. ¿Sí? Muy importante. Cuando hablamos de la forma crónica indeterminada, hablamos que la mayor parte de estas personas representa el 60%, ¿sí? Es que en estas personas no desarrollan ningún tipo de signo o síntoma. En general están sanas y como las personas sanas no tienen la necesidad de ir al hospital, desarrollan sus actividades cotidianas con normalidad, hacen deporte, trabajan, no presentan ningún tipo de síntoma que haga que vayan al hospital. La característica principal en esta forma crónica es la presencia de los anticuerpos. Ya el organismo conoce al parásito, ha creado anticuerpos contra este parásito y es por eso el principio del diagnóstico en esta fase que tiene que ser serológico en busca de estos anticuerpos. En contraposición, los parásitos van bajando ya y ya no es una técnica adecuada la búsqueda de parásitos. Entonces, esta fase puede llegar a durar entre 10 a 20 años. Y los parásitos o el diagnóstico de la enfermedad se realiza generalmente por estas pruebas preocupacionales, ¿no? que son requisitos para ingresar a cualquier institución y se les hace la prueba de Chagas por búsqueda de estos anticuerpos serológicos y es así que las personas se enteran que tienen Chagas, no por sintomatología o signos que hayan encontrado en ellos. La mayor parte, el 60% de estas personas recibe el nombre de forma crónica asintomática indeterminada. Nunca desarrollaron la enfermedad y puede que vayan a fallecer por vejez, pero no por la enfermedad de Chagas. La mayor parte se encuentra en este grupo. Tenemos dentro de la forma crónica otro grupo, que es la cardíaca. En esta habíamos indicado que hay una parte que pueden presentar sintomatología cardíaca leve, que representa el 15%. ¿Sí? Pueden ser una insuficiencia cardíaca congestiva, desde lo más leve hasta lo más grave. Acá en la imagen podemos observar en la parte izquierda un corazón normal y acá en la derecha vemos un mayor tamaño. Hay una miocardiopatía ya dilatada, con afección cardíaca ya grave en su eyección, así como también con el tiempo pueden encontrarse alteraciones a nivel de conducción. Ustedes verán en sus clases de morfofunción que el corazón presenta pues un cableado por donde van los impulsos eléctricos para que ayuden a la despolarización y contracción de esta musculatura. Pero por la enfermedad de Chagas y la avidez del parásito a este órgano pueden alterar esta conducción. Y como ven acá en la imagen, este es un electrocardiograma, puede ver alteraciones, como acá pueden ver estas espículas, arritmias y trastornos en la conducción. O también podemos encontrar fenómenos tromboembólicos, ¿sí? Pueden ocluirse algunas arterias y provocar
una muerte súbita. Otra de las formas crónicas es la digestiva, donde podemos encontrar alteraciones pues desde la parte del esófago. Las personas al ingerir refieren que no pueden tragar sus alimentos, que se conoce como disfagia, ¿sí? Esto puede ser alimentos sólidos o alimentos líquidos. Para poder hacer nosotros un mejor estudio sobre esto, se le pide al paciente que tome un contraste de bario y se le sacan radiografías del esófago. Y ahí podemos nosotros medir cuánto de diámetro tiene, cómo va la progresión del contraste, si hay algún estrechamiento o mayor dilatación. Y podemos hacer el diagnóstico mediante esas técnicas, un megaesófago, ¿sí? También puede haber pues problemas a nivel digestivo de los intestinos, generalmente el colon. Donde pueden observar ustedes en la imagen, esta no es una mujer embarazada, sino es una dilatación abdominal que se ha producido por un aumento del diámetro y elongación del colon. Esto va a provocar pues estreñimiento. Ya las personas no van al baño a hacer sus deposiciones cada día. Generalmente van a referir que van cada 3 días, cada 4 días, una vez a la semana, ¿sí? Y eso dificulta pues en sus actividades cotidianas, en su trabajo, en su calidad de vida, no solo de ellos, también de su familia. Y estos van a presentar a su vez estreñimiento. No pueden hacer sus deposiciones con normalidad, necesitan tomar laxantes o las heces son muy duras, muy pastosas, ¿no? Vean ustedes, la única manera de poder corregir este proceso es con la cirugía. Comparen ustedes el dedo de una persona con el ancho de esta víscera, que es el colon, ¿no? Entonces puede producir un megacolon. También se puede hacer, como en la parte esofágica, un diagnóstico por imagen de contraste, administrándole mediante una solución con bario para sacar radiografías del colon y poder nosotros medir cuánto de diámetro tienen estas, ¿no? Y vemos así, podemos clasificar que tiene una afectación digestiva colónica, que generalmente representa entre el 5 al 10%. Para el diagnóstico, nosotros, ya conociendo las fases evolutivas de la enfermedad, debemos orientar, según esa fase, qué tipo de laboratorio debemos realizar. En una fase aguda habíamos indicado que hay una elevada producción de parásitos, entonces el principio es buscar a este parásito. Para eso tenemos pues entre uno de los primeros laboratorios la gota fresca, que tiene una sensibilidad entre el 70 y el 80% y una especificidad de cerca al 100%. Aquí, como ven en la imagen, el principio de una manera es realizar un pinchazo en el pulpejo de uno de los dedos, colocar una gota en el portaobjetos y esto llevarlo al microscopio y buscar el parásito, ¿sí? Un segundo método parasitológico es la gota gruesa, que tiene una sensibilidad entre el 50 y el 60%. Su especificidad está próxima al 100%. La diferencia de la anterior es que necesitamos mayor cantidad de sangre, ¿sí? Mayores gotas. Hacemos un esparcimiento de entre 1 a 2 minutos y lo coloreamos con Giemsa y esto lo ponemos en el portaobjetos para observarlo en microscopio, igual para buscar al parásito flagelado. Una tercera técnica, la técnica del Stroud, que tiene una sensibilidad del 95%, su especificidad próxima al 100%. Realizamos una toma de muestra de sangre y separamos la parte de la sangre en coágulo y hacemos centrifugar a 600 revoluciones por minuto durante 2 minutos y separamos, ¿no?, el sedimento. Y observamos acá en un microscopio lo mismo, la búsqueda del parásito. Otra técnica, tenemos el microhematocrito,
que tiene una sensibilidad también del 95% y una especificidad próxima al 100%. Similar a la anterior técnica, se realiza la toma de muestra en un tubo capilar. Estas se procesan en centrifugación en 45 segundos a 5.000 revoluciones por minuto y se separa, vean ustedes en el tubo capilar, una parte de glóbulos rojos inferior, una superior de plasma, pero en esta interfase observamos una línea, una banda blanquecina de glóbulos blancos, y es ahí donde también vamos a poder observar en el microscopio a los parásitos del Trypanosoma cruzi. Otra de las técnicas, que es el senodiagnóstico, tiene una sensibilidad del 95 al 100% y una especificidad del 100%. Esta técnica actualmente ya no se utiliza solamente para investigación. Anteriormente se colocaba en un frasco con una red a las vinchucas vírgenes que no tengan el parásito dentro de su intestino, y se colocaba pues en un brazo y se hacía picar a las vinchucas, y obviamente luego se buscaba en sus heces al parásito, ¿no? Ahora solo se utiliza para investigación. Y como última técnica tenemos a la PCR, que es una técnica molecular, ¿sí? Que buscamos fracciones de parásito en la sangre. Y esto, por un secuenciador automático, nos puede indicar la presencia o no de este parásito. Para realizar el diagnóstico de laboratorio en la fase crónica, el principio es buscar anticuerpos, a diferencia de la fase aguda que buscábamos parásitos. Entonces, en esta fase el diagnóstico será serológico. Como una de las primeras técnicas tenemos la hemaglutinación indirecta, más conocida como HAI. Observen ustedes en la imagen. En este pocillo se encuentran un marcador para los controles positivos, para los controles negativos, quienes no tienen la enfermedad, y las diluciones, ¿ya?, a diferentes rangos. Esta técnica se basa en la detección de anticuerpos aglutinantes específicos anti-Trypanosoma cruzi, presentes en los sueros de las personas que están infectadas. Una de las limitaciones de esta técnica es pues que es una lectura subjetiva, porque de acuerdo a la formación del manto que se vaya realizando en las diferentes diluciones, se podrá indicar que es positivo o negativo. Tiene una sensibilidad del 95 al 98% y su especificidad va del 98 al 99%. Como segunda técnica mencionamos a la técnica de la ELISA, que es el ensayo inmunoenzimático. Esta técnica posee una sensibilidad del 99% y una especificidad del 99 al 100%. ¿Sí? Esta técnica se basa en la absorción pasiva del antígeno del T. cruzi y que se expone poniendo en contacto con anticuerpos anti-IgG mediante la unión antígeno-anticuerpo. Su limitación que requiere de equipo y personal bien capacitado, a favor que la lectura es objetiva, donde nos indica que a partir de un valor por arriba se denomina que es positivo, por debajo de ese valor se considera negativo. Una tercera técnica tenemos la de reacción de inmunofluorescencia indirecta, que también se denomina como IFI. Tiene una sensibilidad del 99% y una especificidad del 97 al 98%. Esta técnica se basa en hacer reaccionar los anticuerpos presentes en los sueros de estas personas que tienen la enfermedad con un colorante fluorescente. Como ven ustedes en la imagen, existe una reacción mediante un rayo excitador de luz ultravioleta con microscopios especiales de fluorescencia, ¿ya? Y es así que se los puede observar brillantes. Tenemos otra prueba que es el
Test de diagnóstico rápido para Chagas, también llamado inmunocromatografía. Tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad entre el 99 y el 100%. Para algunos de ustedes se les hará familiar esta imagen, ¿no? Es semejante a las pruebas de embarazo. Tiene ese mismo principio. Se coloca acá la muestra, se la diluye con un reactivo especial para su reacción y se observa acá en la imagen el control y si es positivo el resultado. O en esta imagen que es leve, ¿no? Entonces este es un resultado que es discordante, que aún indeterminado, no se sabe si es realmente positivo o negativo, ¿sí? Entonces estos son el diagnóstico para la fase crónica, que su principio es la determinación de anticuerpos mediante técnicas serológicas. Cuando hablamos del tratamiento de la enfermedad de Chagas, se tiene que hacer referencia que es beneficioso en etapas tempranas, sobre todo en niños o en esas fases agudas o infecciones crónicas recientes, ya que puede traer beneficios para la persona, como la curación del infectado. Se puede evitar la aparición de problemas crónicos cardíacos o digestivos, así también evitar el Chagas congénito, y podemos disminuir pues los reservorios de parásitos y también aumentar estos grupos de donadores de sangre. El tratamiento específico se basa en un primer medicamento. Bueno, la medicación del Chagas se descubrió pues hace mucho tiempo, pero no fue directamente para la enfermedad, sino se utilizaba este medicamento para la veterinaria, pero posteriormente ha sido aplicado para el tratamiento de esta enfermedad. Hablamos como este primer medicamento, que es el Nifurtimox, conocido también por su nombre comercial Lampid, ¿sí? Es del laboratorio de Bayer. La dosis de Nifurtimox es de 8 a 10 miligramos kilogramo día durante 60 días y esto se toma en 3 tomas. También tenemos pues a este otro medicamento del laboratorio Roche, que anteriormente se conocía como Rochagan, que es el Bensnidazol de 100 miligramos comprimidos, ¿no? Que con el tiempo hubo una ruptura de este stock del tratamiento. Los laboratorios dejaron de producir y por presiones de todos los gobiernos de diferentes países hicieron y pidieron que se vuelva a producir. Es por eso que el Laboratorio Federal de Pernambuco en Brasil empezó a producir en esta presentación la FEP Bensnidazol de 100 miligramos, blisters de 10 comprimidos. Posterior a eso ya ceden la firma también, y es que en Argentina el laboratorio LEA empieza a producir el Bensnidazol con su nombre comercial de Avarax. La dosis de Bensnidazol entre 5 a 7 miligramos kilogramo día por 60 días, y esto realizar en tomas 2 veces por día, ¿sí? La reunión de expertos que se realizó de la Organización Mundial de la Salud del año 2002 en su reporte técnico nos indica pues que, dadas las realidades epidemiológicas de cada país, se ha establecido el consenso que las personas con enfermedad de Chagas crónica deben ser tratadas con estos medicamentos específicos. Los beneficios generales aportados por el Bensnidazol en estas fases aguda y crónica de la enfermedad de Chagas indican que este tratamiento con el medicamento debe ser recomendado para todos estos individuos con serología positiva. Ahora, para realizar el tratamiento se necesitan pues requisitos para iniciar esto, ¿no? Por ejemplo, veamos, el diagnóstico en 2 pruebas serológicas de diferente técnica. Es importante, no podemos hacer un diagnóstico con un solo laboratorio. Deben ser 2 pruebas concordantes, ¿ya? De diferente técnica. Con 2 pruebas se dice
hacen ustedes el diagnóstico, tiene Chagas. Con un laboratorio, con una sola prueba, no se hace diagnóstico. Bajo riesgo de transmisión vectorial en su residencia actual. Si una persona tiene vectores, las vinchucas en la casa, y hace tratamiento y posterior a ello siguen las vinchucas, no sirve el tratamiento. Debe romperse esa vía de transmisión vectorial. Entonces un requisito es no tener el vector en la casa para realizar el tratamiento. Otro, vigilancia y control entomológico del vector, ¿no? Entonces uno tiene que estar capacitado para hacer la búsqueda activa en su vivienda y así a su vez si la encuentra denunciar a estos puestos de información de vectores o al CEDES, al área de entomología, para que hagan la respectiva fumigación de la vivienda. La población debe estar informada y sensibilizada. Se les debe dar charlas para qué buscar el vector, cómo evitar la enfermedad, cuáles son las consecuencias de la enfermedad. Entonces se debe realizar un trabajo conjunto con la población. El personal de la red de salud debe estar capacitado. También para hacer este diagnóstico, el personal debe estar capacitado no solamente para leer un diagnóstico de laboratorio, sino para poder estadiar la enfermedad. Si tiene afectación cardíaca, ver qué características cardíacas nos puede decir, si realmente hubo compromiso del corazón o también así de los intestinos, así como también para hacer un diagnóstico de los efectos adversos que pueda traernos el tratamiento. Ver la red de laboratorios con capacidad instalada y funcionando, ¿no? Como han visto, hay diferentes tipos de laboratorio, unos que son parasitológicos y serológicos. Algunos se pueden realizar en centros de primer nivel, pero otros requieren pues una capacitación y personal capacitado, material y pues laboratorios que sean pues a la altura, ¿no? No podemos realizar un estudio de biología molecular en un segundo nivel, deben estar en laboratorios de tercer nivel. Entonces debe haber también, de acuerdo a su capacidad de resolutiva, laboratorios, una red, donde si encontramos por decirles, un laboratorio discordante o indeterminado en un segundo nivel, pues se refiere a un laboratorio de tercer nivel para dilucidar si realmente tiene o no tiene Chagas esa persona. Consentimiento informado, debidamente documentado. Nosotros debemos hacer firmar al paciente un consentimiento de que se le va a hacer el diagnóstico y así, si él desea, también el tratamiento. Porque no podemos nosotros obligar a una persona que tiene Chagas, se le diagnostica, obligarle a que haga el tratamiento. Esto tiene que ser voluntario y obviamente debe ser documentado en su historial clínico. El tratamiento debe ser personalizado, individualizado y estrictamente supervisado. Debemos ver el tiempo cuando hacer el tratamiento. No podemos indicar a una persona que al momento del diagnóstico se le inicie el tratamiento, porque esa persona probablemente tal vez tiene mucho trabajo y no va a poder venir a sus controles, o tal vez está de paso en el país o en el departamento y se está yendo a otro lugar donde no hay una asistencia médica para que puedan hacer el seguimiento, o por decir tenga actividades familiares, económicas, etcétera, que interrumpan el seguimiento o la toma de este tratamiento, ¿no? Entonces, muy importante tomar en cuenta estos requisitos para iniciar el tratamiento. El seguimiento durante el tratamiento debe hacerse, pues, primeramente un control semanal para ver si el paciente va a presentar o no algún tipo de reacción. Esto incluye un seguimiento, hacer una anamnesis, un examen físico, buscar signos, síntomas, y entre estos buscar pues si es que hay algún tipo de reacción a la medicación, como podemos observar en la imagen, algunas ronchas, petequias, ¿no? Ir buscando. Pero no solo eso, también tenemos que hacer laboratorios para ver si este paciente hay algún tipo de afectación, no solamente a nivel del hemograma, sino también a nivel de las transaminasas bioquímicas, ¿no? Y según encontremos estas situaciones, realizar administración de medicamentos para controlar estos efectos adversos. Para la prevención de la enfermedad de Chagas, podemos detallar tres tipos de prevención. Una primaria, que va a impedir la transmisión del parásito a la persona, pero que no permite que aparezca la enfermedad, ¿no? Entonces, dentro de estas vamos a ver, como en la imagen nos grafica, la búsqueda activa de los vectores, ¿sí? La denuncia, para que acá
técnicos vayan a hacer la inspección, verificación y obviamente vayan a realizar el fumigado de la vivienda, que es una característica importante para iniciar el tratamiento. Para eso tenemos que realizar pues educación a la población en esta búsqueda activa de estos vectores. Debemos indicarles la utilización pues, de insecticida, mosquiteros impregnados para que no vayan a ingresar por las ventanas, por las puertas, el mejoramiento de las viviendas, ¿no? Estas grietas deben ser revocadas, así sea con barro, estuco, cemento, debe haber un mejoramiento de las viviendas, así como también el techo, ¿no? Ya no tener esos techos de caña hueca. La reubicación de sus corrales, de los animales, que no estén cerca a la vivienda, porque habíamos visto que es una fuente para que atraigan a estos vectores. La participación social, es muy importante que la gente esté motivada y participe en el mejoramiento de sus viviendas. Y obviamente también debe existir un adecuado control de las transfusiones sanguíneas, ¿no? Para donar, si alguno de ustedes ha realizado alguna vez una donación de sangre, te hacen unas preguntas, ¿no? No es ir y donar. Te preguntan si has estado en contacto con enfermos, estás tomando medicamentos, si habías donado antes, te hacen laboratorios para ver cómo está tu nivel de hemoglobina y obviamente entre ellos realizan la prueba de Chagas, porque somos un país endémico para la enfermedad y es por eso que se tiene que tener sangre segura, ¿sí? Un segundo tipo de prevención en la enfermedad de Chagas es pues la secundaria, que hace referencia a la detección temprana de esta enfermedad para su tratamiento precoz. Esto es el control en la población en general y se incluye dentro del control a toda mujer embarazada para la detección sistemática, ¿no? En sus controles prenatales cuando viene la consulta se le pide su tamizaje para enfermedad de Chagas, así como también el tamizaje para los recién nacidos para ver si hay una transmisión congénita. Y por último, para terminar, tenemos la prevención terciaria, que es la rehabilitación o la recuperación de estas personas afectadas de acuerdo a las secuelas que presenten, puede ser cardíacas o digestivas, ¿no? Es importante hacer una educación adecuada a estos grupos de personas. Recordarles en la información que estas presentaciones y videos son solo de referencia con una visión general del tema. Es responsabilidad del postulante estudiar todo el contenido del capítulo desde el título del tema hasta el resumen, incluyendo casos clínicos, terminología, tablas, gráficos, dibujos. En caso de dudas o preguntas, acceder a la plataforma Classroom en la sección de preguntas del tema. Bueno, esta es la bibliografía que se ha realizado para la elaboración del presente tema. Ustedes pueden, para mayor información, buscar cualquiera de estos tipos de manuales que los tenemos en el país para el manejo del Programa Nacional de Chagas. Para terminar, quiero dejarles con este pensamiento de Eduardo Galeano que nos dice: no estalla como las bombas ni suena como los tiros, como el hambre mata callando, como el hambre mata a los callados, los que viven condenados al silencio y mueren condenados al olvido. Tragedia que no suena, enfermos que no pagan, enfermedad que no vende. El mal de Chagas no es negocio que atraiga a las industrias farmacéuticas, ni es tema que interese a los políticos, ni a los periodistas. Elige a sus víctimas en el pobrerío, las muerde y lentamente, poquito a poco, va acabando con ellas. Sus víctimas no tienen derechos, ni dinero para comprar los derechos que no tienen. Ni siquiera tienen el derecho de saber de qué mueren. Bueno, estimados estudiantes, espero que haya sido de su agrado el presente tema y pues les insto a que sigan estudiando, no pierdan el entusiasmo y esperemos que pronto acabe esta situación que estamos viviendo todos en todo el mundo, ¿sí? Muchas gracias por su atención.